Vamos a ver en este video la figura del impuesto diferido en la contabilidad. Si vemos la NIC 12, nos habla de la figura y puede ser explicada en los siguientes términos. Si tomamos una empresa cuyos libros tienen un resultado de 50 después de ingreso, costo y gasto, y vemos su declaración de renta y tiene el mismo resultado, tendríamos entonces el caso perfecto donde ambas contabilidades son iguales y por lo tanto no requieres la figura del impuesto diferido. Ahora, el mundo no es perfecto, la contabilidad tampoco lo es, y por lo tanto vamos a tener casos donde no necesariamente existe el mismo resultado fiscal y financiero. La contabilidad le llama a estas imperfecciones diferencias temporales, porque hay registros que en una de las mediciones se puede hacer y en otra de las mediciones no se puede hacer en el mismo momento. Por eso se llama diferencia temporal. En este caso, entonces, tendríamos resultados distintos, producto de un gasto que no coincide. Al pedir un detalle de ese gasto, vemos que tenemos tres ítems: planilla, alquiler, cuentas malas. Intuitivamente recordamos como fiscalistas que las cuentas malas tienen un tratamiento distinto bajo NIF que el que tiene el decreto 170 de 1993, que regula el impuesto sobre la renta. Y por eso viene la diferencia temporal. Porque según NIF lo tengo que registrar este año, pero según el 170 lo tengo que dejar para después. Y por eso el 170 me dice, solamente vas a tener 10 de gasto deducible. He ahí mi diferencia temporal. Como este ejemplo, tenemos miles de ejemplos en la contabilidad y siempre vamos entonces a tener un impuesto diferido causado por diferencias temporales, en algunos casos permanentes, pero nos interesa en este caso las diferencias temporales, superávit por revaluación, incentivos fiscales, descarte de inventario, una serie larga de diferencias temporales que me causarían el impuesto diferido. La NIF entonces lo que nos dice en la NIC 12 es: revisa cuáles son estas diferencias entre libros y declaración de renta y trata de contabilizar las diferencias temporales con el propósito de ponerle un número a las mismas. En este caso, claramente tenemos un número de 20 en las diferencias temporales y el paso 2 entonces sería poder encontrar cuál es el número del impuesto diferido. Ese 20 entonces lo calculo por la tarifa, lo multiplico por la tarifa del impuesto y tendría el número del impuesto diferido, es decir, en este caso 5. Este sería mi impuesto diferido. Ahora, ¿por qué hago esto? Lo hago porque quiero que el usuario del estado financiero entienda que si mi resultado financiero es más grande que mi resultado fiscal, hay un impuesto sobre la renta que le debo al fisco. No se lo tengo que pagar hoy, porque en la renta no he tenido que reconocer ese ingreso, pero en algún momento lo voy a tener que reconocer. Lo contrario, si en los libros tengo menor utilidad que en la renta, ya pagué ese impuesto al fisco, tengo un activo y después, más adelante, reconoceré esa utilidad para propósitos financieros. Es importante entonces saber esa interacción entre el impuesto diferido crédito y débito, y va a ser entonces un ejercicio de que sube el impuesto diferido activo o baja el impuesto diferido activo, y correspondería a esa realidad de diferencias temporales producidas por registros en el tiempo distintos para propósitos financieros y para propósitos fiscales. Si te gustó este video, visita nuestra página web Momento Fiscal y nuestras redes sociales.